darle inicio, luego dar una presentación de su persona. Para los que no conocen, Javier Corral tiene actualmente 54 años, miembro del Partido Acción Nacional, gobernador actual del estado de Chihuahua. Tiene una trayectoria política bastante interesante, desde que comenzó en los años 80, a principios de los años 80, con el señor Francisco Barrio en las campañas electorales para la alcaldía de Ciudad Juárez y de Chihuahua respectivamente. Ha sido diputado local, diputado federal por su estado, senador de la República, y bueno, ha tenido una actividad bastante inclusiva en el sector periodístico, tuvo actividad hace muchos años en ese sector. Y bueno, es egresado de la Universidad de Occidente del estado de Sinaloa, tiene la licenciatura, es abogado, tiene la licenciatura en Derecho, sí mismo ha sido catedrático por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Es miembro, inclusive fundador de una Asociación Mexicana de Derecho a la Información, la AMEDI. Y pues para nosotros es un honor, gobernador, que esté aquí con nosotros. Aquí también está el presidente de la NEI, Fernando Luna, presidente fundador también, su amigo Fernando Turner. Y bueno, pues no queremos quitarle mucho tiempo, así que quisiéramos que nos compartiera un poquito, gobernador, la complejidad que le está presentando, y más ahora en estos últimos días que se acentuó más, la complejidad en cuanto a como un gobernante de oposición que se ha plantado férreamente ante algunas acciones y política pública que ha implementado el gobierno federal o la 4T. Aquí en esta asociación pues sabemos de todos tipos, hay pro-AMLOS, anti-AMLOS, centralistas, inclusive hasta extranjeros también. Entonces creo que somos un grupo de empresarios pequeños, medianos, grandotes, de todo, que yo creo que inclusive muchos de nosotros también exfuncionarios públicos, que nos vamos a estar muy interesados en platicar con usted y sobre todo conocer un poquito la experiencia a la cual se está enfrentando ahorita. Gobernador, bienvenido nuevamente. Adelante, por favor. Pues muchas gracias por la invitación. Desde que me dijo Fernando, mi amigo Fernando Turner, que sería buena ocasión reunirnos para platicar sobre el momento político actual que vive México. Y yo con mucho gusto pues quiero compartir con ustedes algunos puntos de vista. Me gustaría fundamentalmente tocar lo más reciente que hemos vivido, que tiene que ver con esta decisión de 10 gobernadores de distintos estados del país que pertenecemos a distintas formaciones políticas, de conformar una nueva asociación de gobernadores y abandonar la CONAGO. Y a partir de ahí yo creo que pudiéramos entablar un diálogo. A mí me gustaría más escuchar inquietudes más precisas o preguntas, cuestionamientos de ustedes para hacer un intercambio más útil y más fructífero. Debo de decirles que lo que sucedió en Chihuahua antier, sin duda, constituye un hecho histórico por la trascendencia de que 10 gobernadores del país decidimos conformar un propio esfuerzo, un propio espacio para defender a nuestras entidades de lo que nosotros claramente ya visualizamos como una regresión en términos incluso de carácter democrático. La Alianza Federalista inició su esfuerzo, su intercambio, fundamentalmente ante la ausencia de una estrategia nacional y particularmente ante la crisis económica derivada, que tampoco encontró en el gobierno de la República un esfuerzo coordinado, unido, una estrategia conjunta, federación-estados. Y ante esos vacíos, varios gobernadores
para colmar, para llenar esas ausencias. Y ante esas ausencias, poder intercambiar experiencias, información, proyectos, estrategias que en cada estado se realizan para enfrentar la pandemia y reactivar la economía. Y pues fue creciendo proyectos. Luego, la reunión de los gobernadores identificó pues que el tema fundamental de México en términos de las posibilidades de desarrollo regional y de competitividad de sus regiones es el pacto fiscal anquilosado, desfasado de nuestra realidad, ya inservible en términos incluso como un mecanismo de distribución efectiva a los estados más pobres, torsiones por diversas reformas que se le han hecho de los últimos 40 años. Y así fue como yo me integré a lo largo de los últimos años, que invertir en un espacio muy importante de defensa del federalismo, de la democracia, de las libertades económicas, políticas, y que va a incidir significativamente, yo lo creo, en el destino del país. Es un esfuerzo plural, como ustedes lo han podido atestiguar. Acá está gobernadores del PRI, del PRD, del PAN, de MC, y está el de Nuevo León, que no tiene partido, y en ese sentido, esta conjunción de diversidad de enfoques, de puntos de vista, está enriqueciendo mucho. Muchas personas tienen puestos los ojos en este esfuerzo que se está realizando. Lo dije en la reunión del lunes pasado. Ante el miedo que ha regresado, ante la ausencia o la incapacidad de la oposición en su conjunto, y luego el aletargamiento que han tenido pues varios contrapesos de carácter institucional y social, hay mucha gente que ve con esperanza que en esta asociación de gobernadores se genere un contrapeso y un equilibrio, por lo menos en la materia que a nosotros nos toca, que es la relación de los estados con la federación. Y yo les quisiera decir que no nos concebimos como un frente opositor. Eso lo tendrán que realizar los partidos políticos y las instituciones señaladas para esa tarea. Pero sí tenemos mucha claridad de que los gobernadores somos parte del sistema federal, que no es otra cosa más que un sistema de distribución de competencias, de facultades, que se contrapesan, se equilibran y colaboran entre sí. Y entonces hemos decidido constituirnos en ese espacio de equilibrio y de contrapeso. Porque, y luego, bueno, ya saben que nos separamos de la CONAGO. La CONAGO estaba liquidada desde hace mucho tiempo, ya era una entelequia. Estaba, de hecho, en esta época estaba en su peor fase. Ya no les, a nosotros la CONAGO ya no nos resultaba en ningún modo útil, conveniente, y entonces hemos decidido concentrar nuestras energías, esfuerzos y recursos en esta alianza, a la que le hemos agregado no solo la preocupación sanitaria y económica, sino, insisto, la preocupación de lo que nosotros consideramos ya también una crisis política que se está dibujando con toda claridad en el país. Sobre todo porque mientras que otros países y otras naciones tomaron la pandemia como una oportunidad para articular esfuerzos y para
afianzar la unidad nacional. Acá, como con toda honradez lo dijo el presidente de la República, se tomó la pandemia, que cayó como anillo al dedo, dijo él, para fortalecer el proyecto político de transformación. Y a nosotros eso fue lo que nos pareció realmente muy delicado. Y de ahí que estemos ahora colocando con toda claridad una posición propia. Queremos sacar pronunciamientos firmes, no contestatarios, sino propositivos, pero firmes de nuestro punto de vista. En la CONAGO no podíamos sacar nada porque los mecanismos de votación son muy restringidos, muy estrictos. Ahí con que 4 gobernadores digan que no, ya no sale nada. Y entonces ni siquiera podemos reaccionar frente a lo que está pasando en el país. Ahora lo queremos hacer de una manera más definida, más clara, más contundente. Y en eso estamos. Estamos ahora en la etapa de construir el nuevo mecanismo. Esta semana ya se reúnen por primera vez los enlaces de estos 10 gobernadores para trazar la ruta que defina objetivos, metas, que integre reglas de operación, de funcionamiento de la nueva asociación, que no sé si se va a seguir llamando Alianza Federalista o no, pues eso lo vamos a definir en los siguientes días. Pero lo que sí será muy claro, porque ese ha sido nuestro principal impulso, pues es la defensa del federalismo, la soberanía de los estados y colocar como un tema fundamental de México una nueva Convención Nacional Hacendaria que genere una reforma hacendaria de carácter integral, no solamente para redistribuir los recursos, las competencias o las facultades, sino también para distribuir las cargas fiscales que entre niveles de gobierno necesita el país. Así que yo quisiera empezar por ahí para que sean ustedes mejor quienes, como se dice, pongan tema, ¿no? Y que yo pueda ser más directo en aprovechar el tiempo también, que lo aprovechemos el tiempo todos para que las inquietudes que ustedes tengan, pues yo les pueda dar una respuesta. Y por supuesto agradecerle muchísimo a Fernando Turner la invitación, pues yo siempre he estado, cuando me invita Ney, siempre he estado, desde sus primeros tiempos. Yo fui de los primeros ponentes, cuando la Ney tenía como 20 y tantos miembros. Ahora ya es otra cosa y me da mucho gusto porque yo, aunque no lo crean, ahí estoy en el chat, nada más que estoy arrinconado porque está muy fuerte el tiroteo ahí, entonces yo mejor me hago un ladito para estar a la expectativa. Pero bueno, con ese ánimo y en esa confianza, pues vamos a platicar de lo que a ustedes les interese. Muy bien. Bueno, pues, don Fernando, me gustaría pasarle la palabra a usted para establecer ahí comunicación directa en base a lo que hemos venido platicando, de los sucesos que están sucediendo ahí en Chihuahua. Adelante, don Fernando Turner. ¿Se escucha? Sí. Bien. Gracias, Javier, por estar aquí. Sabemos que es un esfuerzo grande por todas tus actividades y siempre has manifestado, como tú le dices, un aprecio hacia nosotros, hacia esta agrupación. Y gracias. Creo que todo el grupo y todo el país está preocupado por la situación económica, pero también por la situación política. Y la cuestión de sanitaria, ¿verdad? Eso se refleja pues, en los números de inversión, están cayendo estrepitosamente y ya no es un reflejo solamente de la crisis, sino es una percepción que ya se venía desde antes de un ambiente inadecuado para hacer negocios en México. Entonces, la situación política en este momento se observa, una de las preocupaciones principales es el centralismo. El centralismo vamos a decirlo, en el DF y el centralismo en una persona.
Eso hace que las decisiones sean discrecionales, que no haya propiamente políticas públicas, sino hay un voluntarismo, ¿verdad? ¿Cómo ves tú esa situación? ¿Cuál es la visión que tienes tú y los gobernadores respecto a esto? A nosotros nos preocupa muchísimo esta dinámica de reconcentración de poder, no solamente en el ámbito federal, sino efectivamente en la figura del presidente de la República. ¿Quién nos diría, Fernando, que en una época como esta, en la que esperábamos, porque yo debo confesar que sí tenía grandes esperanzas en una transformación política profunda, fuéramos a estar preocupados incluso por la permanencia de las libertades, del Estado de Derecho, de la democracia misma? Para mí ha sido una verdadera decepción esta dinámica, no solamente la de la polarización, esta advertencia tajante de estás conmigo o contra mí, y esta calificación desde el más alto nivel de gobierno en México de buenos o malos, según se coincida o no con el presidente de la República, la descalificación permanente. Yo sí veo una involución. Se está desandando una larga lucha que dimos por descentralizar, por desconcentrar, por democratizar, incluso por generar un conjunto de autonomías como equilibrios fundamentales al poder del presidente de la República, que ahora se están viendo muy debilitadas, muy socavadas y con pocas consecuencias en términos reales. Prácticamente la federación se engulló 3 grandes fondos que tenían un espíritu federalista, empezando por el Fondo Minero, luego por el Fondo Metropolitano, los fondos mixtos para impulsar la innovación, el desarrollo tecnológico, y nadie dice nada. Bueno, pues hay unas cuantas protestas, está como muy ensimismada los antiguos grupos intermedios o los anteriores grupos intermedios que eran muy proactivos en estos temas. Quizá por la dinámica y la narrativa que desde el gobierno se está realizando para descalificar a cualquiera que se le opone o que marca diferencia. A mí me preocupa mucho lo que el presidente López Obrador hizo el sábado pasado en Palenque. Yo te quiero decir que, como algunos de ustedes lo saben, Calderón no es santo de mi devoción. Y más allá de las valoraciones en torno de su intento de crear un partido político, a mí me parece muy delicado, un exceso, lo que el presidente de la República transmitió en ese video. ¿Y qué es lo que transmite? Pues que no va a respetar ningún límite constitucional y legal para intervenir política y electoralmente en el proceso. Mandó con toda claridad, hasta en tono muy burlón. Bueno, de hecho, mandó a Calderón hasta la OEA ya, ¿no? Le dijo, a ver, ya mejor váyase, vete yendo como nosotros lo hicimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ese tipo de cosas son las que a mí me alertan de que el presidente López Obrador continuará con una dinámica y una narrativa que tiene fundamentalmente que ver con estarle hablando a la base de apoyo popular que ha construido y que está fortaleciendo con los programas sociales en la entrega de dinero en efectivo, y que lo que busca es seguir polarizando para que en esa polarización él pueda prevalecer. Pues toda vez que la oposición está no solo dividida,
está pasmada todavía, sin capacidad de reacción frente a este nuevo presidencialismo que estamos viviendo. Entonces, sí es una preocupación de nosotros en la alianza y cómo él quiere tener hasta el final del día las decisiones, volviendo a colocar un criterio más político sobre los criterios técnicos. Y de ahí resulta que el presupuesto de la Federación se esté concentrado hoy en los 3 proyectos prioritarios del presidente de la República en infraestructura, sin responder incluso esos proyectos a una planeación estratégica de desarrollo, de rentabilidad, de sustentabilidad, de viabilidad económica para esos proyectos. O sea, todo el presupuesto federal que era a disposición del desarrollo regional y de la infraestructura nacional se concentró en 3 proyectos de los que por lo menos hay una enorme polémica sobre su viabilidad y sustentabilidad técnica. Esa es la realidad que estamos enfrentando y yo creo que eso no va a cambiar, al menos que cambie la correlación de fuerzas en la Cámara de los Diputados el año que entra. Y yo es a lo que estoy apostando, a que haya una recomposición de la Cámara de Diputados y que los partidos lancen buenos candidatos, y no solo buenos candidatos, candidatos intachables, candidatos que realmente puedan salir a combatir toda esa idea del PRIAN que tanto ha afectado, ¿no? Combatir la idea de que estar en contra de algunas de las políticas de López Obrador es reivindicar el pasado, pues, que es indefendible, ¿no? De ahí es que él se toma fuerza para una y otra vez descalificar, porque la oposición en su conjunto, hablo incluyendo al PAN, no han querido hacer un deslinde claro del pasado, hacerse cargo de los errores y de los múltiples equívocos y excesos que se cometieron. Y seguir cargando con eso, pues es seguir embonando con el discurso de él. Yo creo que lo que tenemos que hacer todos es buscar y promover que los partidos políticos presenten a sus mejores candidatos al Congreso Federal, bueno, a la Cámara de Diputados, que es la que se va a renovar, y obviamente varias gubernaturas. Van a ser muy importantes las gubernaturas para el impulso al Congreso, pero que vayan candidatos que realmente tengan integridad moral, política, ética, ¿verdad? Bueno, ya me extendí un poco, pero eso es lo que yo creo. Yo comparto la preocupación tuya. Sí hay una dinámica de reconcentración de poder muy, muy fuerte. Y bueno, se han hecho cosas inimaginables, ¿no? Yo nunca me imaginé este pacto de impunidad con Peña Nieto. O sea, la protección a Peña Nieto que brinda el gobierno del presidente López Obrador es escandalosa, Fernando. Ahí es donde te das cuenta de las enormes contradicciones y en muchos sentidos de la insinceridad con la que se está tratando el tema de la corrupción, ¿no? Yo creía, por ejemplo, esa era mi mayor esperanza, por cierto, del presidente, que iba a venir a romper el pacto de impunidad, que iba centralmente a romper ese pacto que tanto daño le ha hecho a México, pero pues está intacto, porque ahora estamos viendo que los criterios de oportunidad en términos del proceso penal se están otorgando para denunciar a los de abajo, no para los de arriba.
pues los criterios de oportunidad se dan pues para que se busque la responsabilidad mayor, no a los, a los operadores, vamos a decirlo así. Fíjate, gobernador, hay muchas preguntas que voy ahorita a ceder la palabra a algunos de nuestros compañeros, pero un tema que sale ahorita mucho digamos, ha estado mencionando inclusive también aquí en Monterrey, es el tema del pacto fiscal. ¿Cómo vería usted el tema? Aquí se mencionan las factibilidades, inclusive hasta de romper con el pacto fiscal, demandando a la federación un nuevo pacto fiscal. Chihuahua, por ejemplo, al igual que los estados del norte del país, pues, digamos, reciben muy poco con respecto a lo que contribuyen. Nuevo León, por ejemplo, de cada peso que otorga la federación, solo se le regresan 19 centavos. Chihuahua debe andar en proporciones algo muy similares debido a lo grande que tiene su economía. ¿Qué ventajas, pros y contras le vería en un tema de la revisión del pacto fiscal e inclusive en dado momento romper el pacto fiscal que se tiene actualmente? Bueno, yo también en algún momento amenacé con romper el pacto fiscal y amagué con salirme del pacto fiscal. El propio presidente López Obrador lo hizo en 2 ocasiones cuando Fox, en la primera mitad de Fox y en la segunda, también López Obrador dijo que se iban a salir del pacto fiscal. Y yo también he amagado con eso y creo que el Bronco y otros muchos, fundamentalmente para llamar la atención de un esquema desfasado, ya no solo inequitativo, sino ahora ya profundamente injusto, porque se le han hecho reformas muy delicadas a la distribución del 20%. Hay que recordar que el pacto fiscal es una fórmula de repartición de ingresos federales participables bajo una distribución de 80-20. Y luego el convenio de coordinación fiscal ya genera una serie de detalles, de medidas, de criterios de cómo distribuir el 20%. Tanto el pacto como los criterios de redistribución del 20% están totalmente desfasados. Pero es muy complicado salirse uno del pacto. No es una cuestión fácil. Nosotros sí le estudiamos la posibilidad, te lo quiero decir abiertamente. De hecho, Alfaro y yo contratamos algunos asesores para estudiar cómo podernos salir, porque es un proceso que lleva 2-3 años. Claro. De hecho, hay una época en la que subsisten contribuciones locales y federales mientras la Corte define a quién corresponde consumo y renta, que son temas fundamentales de un acuerdo de coordinación fiscal. Porque hasta allá llegaría, pues, el tema en términos de discusión jurídica. Digo, el convenio de coordinación fiscal, pues es un convenio que los estados se han sumado a él de manera voluntaria. Suspendemos contribuciones nosotros para que la federación las cobre, pero una vez que te sales, pues hay que cobrar las mismas que va a cobrar, algunas de las mismas que va a cobrar la federación. Entenderán que eso produce entre la población, pues, no un malestar, puede producir una revuelta al cobrarle 2 impuestos sobre una misma materia fiscal. Entonces, lo que hemos propuesto es generar condiciones de reacomodo de fuerzas políticas en el Congreso para constituir un nuevo pacto fiscal. Esto no va a salir por la voluntad del presidente de la República. Ya lo dijo él con toda claridad que no. Que él no está de acuerdo en la modificación de la fórmula que él mismo denunció como injusta. Lo que estamos buscando es una reforma hacendaria de carácter integral. Al menos lo que nosotros hemos propuesto es sí un cambio en la fórmula, pero también un acuerdo
de corresponsabilidad hacendaria entre estados, federación y municipios para distribuirnos cargas tributarias. Y luego generar un conjunto de criterios más objetivos en la distribución del ingreso federal participable, que tenga que ver con población, por supuesto que sí, y con índices de pobreza, de marginación y de vulnerabilidad. Incluso se puede considerar también un elemento de dispersión territorial, porque no es lo mismo el peso, un peso en el territorio de Nuevo León y de Chihuahua, que un peso distribuido en Colima, en Tlaxcala, en Aguascalientes. Aquí ese peso se te vuelve 80 centavos en gasolina. Entonces, lo que nosotros queremos es colocar un conjunto de criterios en donde esté, obviamente, el crecimiento económico, el nivel de inversión que tiene la entidad en infraestructura o proyectos productivos, como llamamos, el esfuerzo de ingresos propios que hacen las entidades para tener recursos, la transparencia en el presupuesto gubernamental, que ese es un tema para nosotros indispensable, diría superior, es una condición sine qua non. No puede haber una redistribución real de carácter fiscal del país si no hay una transparencia absoluta de los presupuestos de los estados. Yo tomé Chihuahua en el 2016 en el lugar 27 de transparencia presupuestal gubernamental, en una evaluación de 107 indicadores que mide el INCO. Desde que llegamos, estamos en el primer lugar nacional en transparencia presupuestal gubernamental. Cumplimos el 100% de todos los indicadores. Ese es un elemento, por ejemplo, que a Chihuahua le ha dado mucho punch en términos de la política de promoción de la inversión en nuestra entidad a la atracción de inversión extranjera. Transparencia, pero también combate a la corrupción y muy importante, que para nosotros significa un tema muy, muy importante, es precisamente la aportación fiscal de las entidades. Tú dijiste que les regresan 19 centavos de cada peso. Creo que les regresan un poco más, como a nosotros. Andan entre 42 y 46 centavos. Nosotros hicimos un estudio muy riguroso. Cuando le sumas aportaciones, se te va un poquito más. Entre participaciones y aportaciones, se te va un poquito más. Sí, pero a ver, el tema es que estamos hablando de que ni siquiera el peso nos regresan. Dentro de ese 20%, ya de lo injusto de ese 20%, ni siquiera el peso nos regresan. El problema es que hay otras entidades a las que les regresan por cada peso 5.50 Tabasco, 4 pesos Veracruz, 8 pesos Chiapas. Te puedo dar ejemplos de una redistribución a toda luz inequitativa. No queremos perjudicar al suroeste de México. No, somos una nación y tenemos corresponsabilidad, pero tiene que ser más equitativo. Fíjate lo injusto de esta fórmula del actual convenio de coordinación fiscal. Después de la Ciudad de México, Chihuahua es el estado que tiene en proporción el mayor ingreso propio o recaudación propia. De hecho, en el tablero del SAT nos hemos mantenido también en el primer lugar nacional, que evalúa 4 o 5 indicadores muy importantes, entre ellos ingresos propios, ejemplaridad, combate a la evasión, a la elusión fiscal, cumplimiento de la normatividad, etc. Tenemos el 99.4% en el tablero del SAT. Este lugar lo hemos mantenido desde el primer trimestre del 2019 hasta la fecha. Se mide por trimestres. No nos han tumbado del primer lugar. Bueno, es que aumentamos
6 puntos porcentuales la recaudación propia. A ver, cada punto porcentual en la recaudación propia, estás hablando de 1,200 millones de pesos en Chihuahua. Es un esfuerzo muy importante. Muy pocos estados han pasado del 15.7 que teníamos aquí al 21.2 que ahora tenemos, en términos, en la proporción de ingresos propios que conforman el presupuesto de Chihuahua. Muy bien. Cada que yo he aumentado los ingresos propios, me disminuye en la fórmula las participaciones. O sea, en lugar de ser un mecanismo de incentivo, ahora les están echando ganas, ahí les va poquito más para premiar el esfuerzo. Te va igual si recaudas a que no recaudas. Si eres transparente, a si no lo eres. Si tienes el presupuesto dirigido en servicios personales o lo tienes en inversión productiva, te va igual. Pues eso no puede ser. Ese es un modelo que no incentiva el crecimiento de los estados, el desarrollo regional y las finanzas públicas sanas, ¿no? Entonces, el tema es muy importante colocarlo en la agenda del país. Es fundamental un nuevo pacto de coordinación fiscal que incluya un acuerdo de redistribución de cargas fiscales entre entidades. Y por supuesto que hay que ir a proponer varias contribuciones distintas a las que hoy están, porque las que hoy están pues siempre van a los mismos, permanentemente tocan el mismo universo, lo único que se hace es estarles aumentando el porcentaje. Lo que hay que buscar son las diversas fuentes de ese gravamen tributario que puede diversificar, no solo aumentar, sino diversificar el universo de contribuyentes, para que no todo esté concentrado siempre sobre lo mismo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo creo que debe plantearse en un acuerdo como ese. Estamos trabajando en un planteamiento. La alianza trae buenos asesores en este tema. Nosotros aquí en Chihuahua el lunes hicimos una presentación muy completa por dónde entrarle en el corto, mediano y largo plazo. Incluso se acordó generar una comisión de trabajo para presentar formalmente este tema al país. Y obviamente pues a todos los poderes y a los empresarios y a la Cámara de los Diputados y de los Senadores, Samuel. Sí. De hecho, ahorita voy a seguir la palabra a uno de nuestros compañeros, Alfredo Heriberto, trae una pregunta bastante interesante que ahorita comentaba. A ver si pudieras abrir tu micrófono, Alfredo. Adelante. Sí, ¿qué tal? Buenos días a todos. Sí, a mí me gustaría conocer la opinión del gobernador. Buen día, gobernador. ¿Cómo le va? Sobre la forma en que se está dando el presupuesto actualmente. Ayer se dio a conocer el paquete económico con ley de ingresos y presupuesto de egresos 2021. Se ve, por ejemplo, en Nuevo León nos llama la atención que hay un crecimiento de 6% en los ingresos programables. Se ve, bueno, el caso de Tabasco, se ve el caso de Quintana Roo con incrementos, todos los demás estados a la baja. Obviamente son los proyectos de inversión los que pudieran estar dando un incremento en el presupuesto programable para estos estados, pero todos los demás están cayendo. ¿Usted cómo lo ve, gobernador? Bueno, yo veo muy preocupante volver a concentrar todo el presupuesto en los 3 o 4 proyectos del presidente de la República, porque la verdad, Alfredo, eso es lo que está sucediendo. O sea, el presidente no quiere rectificar nada, no quiere hacer ninguna reorientación, ni siquiera quiere hacer una posposición de metas objetivos de ejercicio del gasto público, ¿no? Está concentrado en los grandes proyectos de infraestructura. No hay una
decisión de reorientar recursos como lo hicimos los estados. Yo no sé si ustedes sepan, Chihuahua fue la entidad en términos absolutos y proporcionales que más recursos destinó a la atención de la pandemia a partir de una reorientación de recursos, una cancelación de proyectos, un ajuste de gasto operativo. Nosotros tuvimos que cancelar proyectos no prioritarios de infraestructura para concentrarlos y orientarlos a créditos, financiamientos, subsidios, apoyos, entregas de dinero en efectivo. También lo hicimos bajo un padrón efectivamente muy cuidadoso de personas a las que realmente necesitan un apoyo, sobre todo en materia alimentaria. Oigan, destinamos 3,459 millones de pesos. Yo no sé si ustedes sepan, en un estado como Chihuahua, con las circunstancias de las finanzas estatales, lo que es reorientar 3,500 millones de pesos. México Evalúa colocó a Chihuahua en el primer lugar de asignación de recursos a la pandemia. No nos reconoció los 3,500, nos reconoció creo que 3,000 y algo, porque no contabilizaron la reorientación de recursos que hicimos del plan alimentario del DIF hacia la contingencia. Está bien, no tenemos discusión en eso, pero con todo y eso, Chihuahua se colocó en el primer lugar. Le hemos demostrado al gobierno lo que hemos hecho. El gobierno no quiere hacer lo propio. Ellos consideran que adelantando los programas sociales, la entrega de los apoyos de los programas sociales, va a aumentar el consumo. Yo le he escuchado esto al presidente en las mañaneras, digo, porque es la única donde yo tengo oportunidad de escucharlo. No nos recibe a los gobernadores desde hace rato, ¿no? Y la verdad es que pues ya algunas mañaneras ya no me dan ganas ni de escucharlas a veces. Entonces estamos en el peor de los mundos. Pero él dice que va a aumentar el consumo con eso. No, bueno, pues es no entender cómo funciona la economía y cómo pues es el empleo y las empresas lo que genera la mayor derrama hasta para que se genere ese consumo, pues. El tema es que el presupuesto está concentrado en los grandes proyectos de infraestructura. Vienen recortes de nuevo muy lamentables. Este año se le va a dar la puntilla a muchos de los programas de concurrencia que tenía la federación con los estados. El presidente López Obrador ha dicho que lo único que nos va a dar equilibrio es... Se está yendo el sonido. ¿Sí me escuchan ahí? Nada más quiero saber si la prueba es con el gobernador el que está teniendo el problema o es en general. Sí se te escucha. Sí, se escucha. Creo que es el gobernador que está teniendo problemas allá. Aquí estamos al pendiente, gobernador. Ojalá que nos pueda escuchar para restablecerlo. Tú te escuchas perfectamente. Se nos fue, creo que el gobernador. Ahorita yo creo que vamos a volver a conectar. Le estoy mandando aquí un mensaje. Voy a pedir un poquito ahí de paciencia para que se vuelva a conectar. Ya estoy aquí, ¿eh? Adelante, gobernador. Se nos fue por un momentito. Adelante. No, lo que les decía es que el programa ProAgua, que es muy importante para nosotros, hay una reducción del 20%. Y así, varios de los programas concurrentes están en recorte muy... Yo no he visto todavía todo el paquete económico.
lo único que he leído es la meta del crecimiento de 4.6%. ¿De dónde esa proyección cuando se ve difícil primero recuperar lo que hemos perdido? No lo veo en términos reales, pero me falta meterme a un problema muy complicado con el tema del agua, y debo decirles que yo no he tenido todavía de analizar bien, sino solo una nota que me mandó el secretario de Hacienda, que apenas estoy revisando, el secretario de Hacienda nuestro. Sí. De hecho, ahorita cuando menciona el tema del agua, uno de nuestros compañeros precisamente mencionaba, Alejandro Treviño, ¿se encuentra por ahí? Traías ahí una pregunta bastante interesante. Si pudieras abrir el micrófono, por favor. Sí, buenos días desde Mexicali. Me da mucho gusto escucharlo, gobernador. Igualmente. He estado viendo en medios y en redes la problemática del agua en Chihuahua. Parece ser que el enfrentamiento es muy serio y parece ser que en este caso el gobierno federal no está ayudando. Nos gustaría saber exactamente hasta qué nivel está este problema o lo estamos agrandando a través de las redes. Muchas gracias. Bueno, primero, efectivamente es un problema muy serio, muy delicado, con una creciente tensión social y un riesgo cada vez mayor de violencia por el radicalismo de los grupos que participan en el movimiento del agua. Quiero decirles que es un tema complejo, donde hoy por hoy tenemos una proyección de sequía extrema, monitor de agua de la Conagua, y en este sentido todo se ha complicado, además de que, en efecto, como ha dicho el presidente López Obrador, concurren intereses políticos que buscan sacar raja o sacar medro. Y no solo eso, también están ahí gente que ha abusado del agua en la cuenca del río Conchos y que ha llevado ahora sí que agua a su molino mediante aprovechamientos irregulares. Hay mucho robo del agua en la cuenca del río Conchos, fruto de la corrupción endémica en la Conagua, que se ha hecho de la vista gorda, que sabiendo quienes tienen ampliadas sus superficies de riego de manera irregular y cómo han popoteado todo el río, no hace nada por sancionar, por poner orden, por meterlos a la ley. Nosotros hemos exigido durante mucho tiempo que se aplique la ley a quienes se roban el agua. Esto es una realidad que está presente en el conflicto. Hay una creciente radicalización, ha habido una politización, sí la ha habido, pero también hay una preocupación genuina de muchos agricultores y productores por la manera en que Chihuahua contribuye tradicionalmente al tratado. Acá tenemos nosotros una realidad distinta a la que se vive en el Valle de Mexicali. Yo he sostenido como gobernador de Chihuahua que el Tratado de Aguas de 1944 es un tratado benéfico para México. Los principales beneficiarios son el Valle de Mexicali. Por año se nos entregan 3 o 4 tantos más del agua que México entrega. Es uno de los muy pocos, no me atrevería a decir que es el único, pero de los muy pocos acuerdos internacionales que México ha suscrito con Estados Unidos, en donde México sale ganando. Esa visión del tratado, que es benéfica para el país, en Chihuahua
no se termina de comprender cabalmente porque nosotros somos los mayores paganos, no solamente por la larguedad del cauce del río Conchos, por su extensión. Nosotros históricamente hemos aportado prácticamente el 50% del pago de la cuota del tratado a los Estados Unidos. En los últimos 10 años, por lo menos el 42 al 44% hemos pagado. Y ese pago que se ha hecho, pues ha sido fundamentalmente de escurrimientos naturales y por el retorno de los propios sistemas de riego. Casi nunca se ha sacado de las presas del Estado, o lo que se ha sacado es muy poco. Ahora se pretende pagar fundamentalmente con trasvases de las presas de Chihuahua. Y yo lo que he estado señalando es que nosotros no podemos ir más allá de lo que nos es posible. No digo permitido, de lo que nos es posible. Porque si bien es cierto, el ciclo agrícola está cabalmente cumplido prácticamente a los 3 distritos de riego que se alimentan de ese afluente, estamos viendo la falta de recarga de las presas, de nuestras principales 3 presas, las Vírgenes, la Boquilla, el Granero, que andan en un 30%, 35%, 28%, y para el próximo ciclo agrícola, esto va a mermar la producción en Chihuahua y va a ocasionar un daño económico muy fuerte. A ver, ahora mismo tenemos un problema muy serio con la producción en el estado, fruto de la sequía. No hemos tenido precipitación pluvial y sí estamos enfrentando merma en la producción de maíz, de frijol, en lo que se refiere al riego de temporal, ¿no? O sea, en el 2020, nada más para que se den una idea, Chihuahua tendrá una disminución en la producción de frijol del 80%. Se calcula de una disminución del 80% en la producción de forrajes y más o menos del 50% en la producción de maíz para autoconsumo. Y luego, la tendencia que trae el sector ganadero es a la baja y ahorita es una de las cuestiones que a mí más me está preocupando. La producción ganadera está a la baja y va a tener un problema mayor en el 2021. Entonces, en lo que son cultivos de riego, también va a haber una reducción sin precedentes en la producción por la extracción de agua de las presas. Entonces, sí es un tema que nos pega. Yo he tratado de colaborar con el gobierno federal y obviamente con los productores, y en mi caso, pues yo tengo que velar por los intereses de los productores de Chihuahua. Yo he querido colaborar para encontrar una solución en la medida de las posibilidades que Chihuahua tiene de pagar el agua. He propuesto muchas medidas, pero otra vez no atienden, no aprecian la colaboración institucional. Toman una decisión y por ahí es y nadie se las cambia. Y entonces yo les digo, así no. A mí el presidente me mandó decir si lo iba o no a apoyar con el tema del pago al tratado. Le dije, oiga, por supuesto que nosotros jamás vamos a exponer al país, al presidente de México, a una tensión internacional con Estados Unidos, que siempre ha querido revisar este tratado, Siempre han querido encontrar un pretexto para revisar el tratado. Y yo le dije al presidente, sí, pero así, de esta manera. Y le propusimos cómo. No quieren, están muy cerrados. A ver, la Conagua no se para en este estado hace 3, 4 meses. Entonces nos han dejado a nosotros la bronca y ni siquiera nos contestan el teléfono. Yo he buscado al presidente para este tema y no nos contesta el teléfono.
Y ya tuvimos anoche un hecho muy preocupante. Ayer en la noche fueron agredidas 2 personas, una mujer y un varón, al parecer de quienes participaron en la protesta de la toma de la boquilla, y que presumiblemente, por todo lo que nos están informando, fueron agredidos por elementos de la Guardia Nacional. Ya instruí yo una investigación muy completa, muy profunda, y a deslindar responsabilidad, y si sea quien sea, que pague las consecuencias de sus actos. Pero todo indica que fueron elementos de la Guardia Nacional. Bueno, todo esto llega para complicar más el problema. ¿Qué hemos propuesto nosotros? Pues que paguen con lo que tienen en las presas internacionales. Entre la presa Falcón y la Amistad, cerca de 250 millones de metros para el consumo humano. Se está cortando el sonido. Creo que se le está yendo el audio al gobernador. Ahorita yo creo que regresa. Yo creo que es un tema interno. En el Manesas dan, ustedes conocen ahorita la técnica también un compensatorio tanto de presas nacionales aguas abajo del tratado como de las presas internacionales en donde México tiene Creo que es un problema. ¿Ya se cortó? Te escuchamos, gobernador. Solamente no está puesta la cámara, pero sí te escuchamos. Pero ya, bueno. Se le escucha un poco cortado. Bueno, pero ya. Adelante, gobernador. ¿Y ya? Ya. Bueno, pero ya. Bueno, eso es lo que hizo para solucionarlo de una manera definitiva, buscando que el gobierno federal sea más sensible al agua, más receptivo, con el manejo del tema. Son muy cuadrados. Me imagino, gobernador. Creo que lo dejé escuchado, gobernador. Iba a comentar que nada, el tema ahí que traemos muchos, ese también el tema económico. Un compañero de nosotros, Carlos Álvarez Tostado, no sé si se encuentra por ahí, Carlos, que pudieran hacer la pregunta directa, bastante interesante respecto a las maquiladoras. Muchísimas gracias, Samuel. Muchas gracias, señor gobernador Corral. Ahora con el problema de la economía internacional y principalmente con la guerra comercial China-Estados Unidos, las maquilas se están reactivando y está comenzando a haber interés en invertir en lugares como Ciudad Juárez y reactivar esas maquilas. Sin embargo, hay un problema serio de percepción en cuanto al tema de seguridad. ¿Qué es lo que está haciendo su gobierno para poder atraer estas inversiones, reactivar las maquilas y, por el otro lado, manejar el tema de la seguridad? Gracias. El tema de seguridad sigue siendo del país
no se diga de Ciudad Juárez. Sin resolver de fondo el tema de la seguridad, va a ser muy complicado que el país pueda seguir atrayendo nuevas inversiones y, por supuesto, de mayor valor agregado. En Chihuahua, a pesar del tema de inseguridad que tenemos, Juárez teniendo pasión y estamos teniendo unas, de hecho, enterarse las 3 que se han anunciado para México tienen destino a Chihuahua. El caso de Safran, el caso de Incora y el caso de BRP, que fabrica autos ligeros. Estas son buenas noticias porque pues en medio de la pandemia se toman decisiones por los inversionistas que ello. Lo que estamos pues es a ese que se pueden ubicar términos de Se corta el audio. Polonia. No tenemos buen audio, se está cortando. Es una, muy parece que algo está pasando. Sí, gobernador, se está cortando ahí la señal por el tema ahí, a lo mejor del internet de su oficina. ¿Sí me escuchan todos? Nomás para saber si es... A ver. Sí. Ok, Sí, se me te hace, escuchamos. se me hace que es la oficina de usted, gobernador. Ahí a lo mejor le pueden apoyar ahí alguno de sus técnicos. Déjenme ver, a ver, en este momento, permítanme. Si es problema de conectividad. Así es problema de conectividad. A lo mejor alguno de los técnicos ahí, gobernador, que esté con usted, que le puede echar la mano. Vamos a tener un poquito ahí de paciencia por problema técnico. Ya no tenemos al gobernador. En cuanto vuelva a entrar, aviso. Adelante. Quizás si algunos de los de adentro, de algunos socios, cancelan la imagen nuestra, pudiera ayudar, ¿no? Ya están todos en mute. Sí, no es problema de la página, es problema de la conexión del gobernador, de su sistema de conexión. No habrá pagado el internet, chinga. Seguramente. El gobierno federal le quitó el presupuesto. Lo tiene enganchado al gobierno. Sí, lo tienen bien enganchado. Hay sabotaje. Sí. Hay sabotaje, don Fernando. Aquí Manuel del Villar sabe de esto, pues es el que hacía esas cosas. Ahora aquí no ¿Qué pasó, don Fer? Manuel, infiltrado el gobierno de Chihuahua, Manuel, ¿eh? Oh, lo tienen bien enganchado, amigo. Donde el criterio son tribunales imparciales, profesionales, que garanticen a la inversión un ambiente de certidumbre. Y, por supuesto, me parece que a Chihuahua le ha generado un elemento adicional el combate a la corrupción y su compromiso por la transparencia. Esto es algo
que tiene mucho sentido a la hora en que los inversionistas también toman sus decisiones, porque quieren información compartida, no información que se guarda para unos y se esconde o se difunde para otros. Entonces, es un esfuerzo de promoción focalizado. Miren, en esto la alianza ha tomado una decisión muy importante. Como ustedes saben, se eliminaron varios de los mecanismos de promoción económica internacional. Desaparecieron ProMéxico. ProMéxico era una instancia pues, que abría ciertos espacios para presentar las fortalezas, capacidades, elementos competitivos de nuestras entidades federativas. Lo desaparecieron de golpe y porrazo, y nosotros en la alianza hemos tomado la decisión, parece que se volvió a ir la... Ok. ¿Se está escuchando bien? Sí, se está escuchando bien. ¿Se fue? ¿Se le fue? Sí, se le fue por completo. A lo mejor si apagamos las cámaras todos le ayudamos un poco al ancho de banda del gober, o le está echando otro peso, yo creo. Está haciendo la recarga. Vamos apagando las cámaras, hombre, y nada más lo escuchamos. Esperando que llegue la participación. Eduardo, ¿no se ha conectado el gobernador o te parece? Apenas se conecte, aviso, no está conectado. Bueno, aprovecho nomás ahorita para darles un orden de las siguientes preguntas que tengo aquí. La siguiente va a preguntar, nomás para que se prepare Manuel del Villar. Segundo es Jacobo Pastor. Tercero, Raúl Monter. Cuarto, Jaime Parada. Y bueno, esperemos que si nos da más tiempo, pues claro que metemos más de las preguntas. Nomás les quise decir los nombres tal como los tengo aquí ahorita anotados, esperando que obviamente el gobernador se logre volver a conectar. Gracias. Anota Javier Castelo, por favor. Aquí lo anoto ahorita, don Javier, claro que sí. Gracias.
Hay que decirle al Gober que qué bueno que están abriendo los centros de alta tecnología. Ojalá se encarguen del Internet. Adelante, adelante, gobernador. Se nos fue. Muchos de nosotros apagamos las cámaras, pero aquí estamos para continuar. Voy a ceder, si quiere, la palabra, gobernador, para poderle no abusar más de su tiempo a una persona para que le haga una pregunta. No sé si me está escuchando, gobernador. Tiene en mute su micrófono, gobernador. Oye, una disculpa, pero ha habido aquí una falla no se preocupe. Muy lamentable. No se preocupe. Voy a ceder la palabra, gobernador, para darle mayor celeridad, para no abusar de su tiempo. Manolo de Villar, por favor, ¿estás por ahí? Adelante, por favor. Aquí estamos. ¿Qué tal, gobernador paisano? Qué gusto saludarlo. Hola, me da mucho gusto. Igualmente, igualmente. Aquí vemos algunos funcionarios y nanoempresarios también. Nueva categoría. Primero que nada, pues qué gusto saludarlo, felicitarlo por la alianza. Se requiere de mucho valor lo que están haciendo. Usted y mi gobernador, el Bronco, los felicito. Y estamos para darle para adelante. Quiero hacer dos preguntas, una muy ad hoc por el foro en el que estamos. Tengo entendido que en Chihuahua se está manejando un plan de inversión emergente de micro y pequeñas empresas. Entonces, sí, por este tema de la pandemia, me gustaría que nos explicara un poquito de qué se trata. Y después que terminamos, si me da oportunidad un minutito también de hacer otra cuestión del tema que le entendemos un poquito también, que es de la grilla. Pero primero vamos al plan de inversión. Yo les hablé que en Chihuahua habíamos hecho una reorientación de recursos, incluso una cancelación de ciertos proyectos de obra pública que no eran prioritarios para destinarlos al apoyo de la pandemia. Conjuntamos casi 3.500 millones de pesos. Varios programas están enfocados a apoyar a micro, pequeñas y medianas empresas de distintas maneras, desde reestructura de los créditos que ya tenían con nosotros, como el otorgamiento de nuevos créditos. Luego hubo un programa de subsidios en donde no necesariamente tienen que regresar el dinero, sino comprobar la utilización en pago de nómina, de servicios, de renta, y luego distintos programas ya muy dirigidos a ciertos sectores. Tenemos un programa de subsidio a restaurantes que ha funcionado muy bien, que fue un gran éxito. Hemos podido apoyar a cientos de pequeños restaurantes en Juárez y en Chihuahua para que pudieran mantener no solamente los empleos, sino pudieran continuar con sus actividades. Entonces, el programa es muy amplio. Tenemos uno de estímulos fiscales, que ese es un programa de casi 400 millones de pesos, en donde condonamos impuestos sobre nómina a micro, pequeñas y medianas empresas. Y luego a las grandes empresas, ahí no pudimos hacer una condonación, pero hicimos algunos diferimientos fiscales para pagar las contribuciones en noviembre y diciembre, lo que también ayuda. El grueso es el de créditos, subsidios, apoyos, y la verdad es que esto nos ha permitido mantener a muchas de nuestras pequeñas empresas. Fue un gran programa. Claro. Ahorita solo el tema turístico es el que está abierto. Ya todas las convocatorias se cerraron. De hecho, ya se dispersaron los recursos. El sector turístico todavía trae por ahí, creo que 30, 40 millones de pesos pendientes de distribuir. Estamos apoyando a hoteles, a restaurantes, a salones de eventos para mantener a los trabajadores y el pago de servicios. Ha sido un muy buen proyecto, muy buen plan, y la verdad es que está muy reconocido aquí entre la gente. Muy bien. Se ha oído por acá y hay que platicarlo más a fondo. Claro. El otro tema que quería platicar, si me permiten rápidamente, que es algo que a mí me preocupa mucho y es a lo que más o menos le entendemos más, es el tema de la Cámara Baja del 21.
A mí se me hace un tema fundamental. Lo dijo usted, hace rato, estamos pasmados, porque sí estamos pasmados con toda la política electoral del presidente y estamos un poquito preocupados. Yo creo que tanto las gubernaturas que se juegan como la Cámara Baja son importantísimos para lo que se viene, para los acuerdos políticos que se puedan hacer en macroescala. Entonces, yo creo que es tiempo de hacer alianzas y es tiempo de ponernos a trabajar ya desde ahorita, porque sí veo que le cayó como anillo al dedo al presidente. Los que le entendemos un poquito a esto, yo veo también en el presupuesto todos los programas sociales, entonces la base la tiene y va creciendo cada vez más. La veo cuesta arriba. Nos gustan los retos, pero sí lo veo muy preocupante el tema de la Cámara Baja. Yo soy un convencido de que un gran objetivo de todos debiera ser una nueva Cámara de Diputados que esté al servicio de la nación y no solo del presidente de la República. Totalmente. Y ahí los partidos políticos tienen el gran reto de generar candidaturas competitivas que puedan salir a volverse a conectar con la gente en sus necesidades, aspiraciones y anhelos más sentidos y ser realmente un reflejo de lo que la sociedad mexicana está preocupada. Yo creo que las alianzas sería una buena decisión. No, perdón que lo interrumpa, gobernador. Me refiero a alianzas con gente de la NEI, por ejemplo. No me refiero político-partidistas, sino la ciudadanía y las micro y pequeñas empresas tienen que involucrarse más en la política. A ver, yo también creo en esas alianzas, para allá iba. Las alianzas electorales entre partidos son buenas, no sé si las vaya a haber. La mejor alianza que puedan hacer los partidos políticos en el tiempo por venir es con las distintas organizaciones de la sociedad civil. Totalmente. Es muy importante recuperar todo ese impulso que ha estado por ahora reprimido, aletargado, también por el desprecio que se ha producido desde el gobierno hacia las organizaciones de la sociedad civil. Es el momento de recuperar ese filón tan importante y abrir los partidos políticos a propuestas ciudadanas que vengan precisamente de estos grupos intermedios. Me parece que la mejor decisión que los partidos podrían tener en el 2021 es abrirse a la sociedad, ser menos endógenos, ¿verdad? Y ser más receptivos. Yo propuse hace poco acá en Chihuahua, pero no tuve éxito. Los propios partidos se opusieron, incluido un sector del PAN. Yo propuse el proceso de elecciones primarias, las elecciones PASO que se conocen, primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Recuerdo. Que yo veo como una de las posibilidades de recuperación del sistema de partidos. Sin embargo, pues parece que los partidos no quieren entrar en una dinámica de oxigenación, están todavía muy ensimismados, como que todavía no alcanzan a dimensionar el tamaño del golpe en el 2018 y creen que haciendo las mismas cosas van a poder obtener otros resultados. Si no, yo creo que el gran reto del sistema de partidos es abrirnos a la sociedad. Ese es el gran tema ahora. Ah, caray, ya son las 8:30, ¿verdad? Sí, gobernador. ¿Cuánto tiempo disponemos para darle celeridad? Porque hay varias preguntas, pero no quisiera abusar. ¿Cuánto tiempo disponemos, gobernador? La verdad, ya me tengo que ir, pero si quiere le damos a unas 2 preguntas más. Ok, muy bien. Voy a hacer la palabra a Jacobo Pastor García Villarreal. Jacobo, ¿estás por ahí? Adelante con el comentario que me estabas haciendo. Gracias, Samuel. Gracias, Fernando, por invitarnos a esta reunión. Gobernador, buenos días y felicidades por su trabajo. Simplemente abundar en este tema.
¿usted ve factible que se hagan alianzas así, sean de facto? Porque concuerdo con Manolo, yo también veo la situación difícil, que la oposición se ve muy palmada, que pueda ganar la Cámara de Diputados, si no es quizá mediante un esquema de alianzas, así sean de facto, ¿no? Y la segunda pregunta es, usted lo mencionó, como a veces parece que la lucha anticorrupción de este gobierno, pues parece ser algo más, que se quede en el discurso, ¿no? Y vemos con tristeza, quienes hemos participado en eso, que el Sistema Nacional Anticorrupción pues está olvidado, está rezagado, en muchos estados no ha logrado florecer, desarrollarse como debe ser. ¿Cuál sería su propuesta en ese tema? Decirle que yo trabajo para la OCDE, sé que tuvieron una videoconferencia con nuestro secretario general Gurría, y decirle que pues en esos temas de anticorrupción, integridad, infraestructura, desarrollo, cuenten con nuestro apoyo. Gracias. Muy bien, muchas gracias por eso. Bueno, yo creo efectivamente que se debe hacer un gran acuerdo nacional entre todas las fuerzas democráticas, estén dentro del sistema de partidos o en la sociedad civil, para buscar una reconformación de la Cámara de Diputados. Yo estoy absolutamente convencido de ello. Sí creo que se pueda lograr. El tema es que sigue habiendo al interior de los partidos pues los medios mirajes, los cálculos inmediatistas. No se ha dimensionado todavía, lo digo abiertamente, el riesgo en el que está la democracia mexicana en este momento. Hay todavía una visión muy al interior de los partidos políticos. Yo por eso he propuesto el método de las elecciones paso, porque creo que eso es algo de lo que pudiera recuperar al sistema de partidos, oxigenándolo, recuperándolo y regresándolo a la gente. Ahora bien, en el tema de la lucha anticorrupción, lamentablemente, yo creo que aquí es donde estamos perdiendo la gran oportunidad que habíamos previsto de romper el pacto de impunidad y sentar las bases de un verdadero sistema nacional anticorrupción. Este manejo controversial y a modo en la impartición de justicia está provocando un mayor deterioro que el beneficio que está provocando, porque la impartición de justicia no debe ser sometida a un manejo mediático. Ahí se afecta el orden jurídico y el Estado de Derecho. Yo estoy de acuerdo en la participación ciudadana, es necesario para combatir la corrupción y la inseguridad mediante la denuncia, etcétera, pero no a tribunales populares para que se decida qué es lo que se enjuicia y qué no. La vigencia de la ley no se somete a consulta de los ciudadanos. La justicia debe ser imparcial, debe ser pronta, debe ser expedita, pero debe seguir los mecanismos institucionales establecidos para llegar realmente al objetivo. Yo lo que creo es que incluso una eventual consulta de carácter popular para el enjuiciamiento, por ejemplo, de los expresidentes de México, como se ha planteado, terminaría siendo un factor definitorio en su defensa. Porque la justicia requiere de un debido proceso. Y todo este manejo que se ha hecho, es un batidero lo que se ha hecho. Filtrar las declaraciones, filtrar los videos. Miren, yo lo que lamento de todo este manoseo es que ahorita ya no sabemos qué es verdad y qué es mentira. Y ya no sabemos realmente a quién creerle. Así no se puede manejar el combate a la corrupción, al menos que la intención solo sea la de exhibir, la de exponer, la de recalcar los excesos, los abusos del pasado, sin objetivo de reparación efectivo. Y yo creo que el combate a la corrupción, lo que debe fundamentalmente proponerse
casi como una didáctica o un método pedagógico, es no solo llevar a los responsables ante los tribunales, sino recuperar el dinero robado y devolvérselo a la gente en obras, servicios, infraestructura que necesita. Es ahí donde encuentra pleno sentido y pedagogía ciudadana el combate a la corrupción. Si la corrupción solo sirve para hacer campaña o para descalificar a los adversarios o para exhibir a críticos, estamos en el peor escenario. Muy bien, gobernador. Por último, bueno, una persona también aquí de la ley, Raúl Monter, estás por ahí para si puedas abrir el micrófono. Adelante. Aquí estoy. Con la última pregunta. Mi estimado Javier, me da mucho gusto saludarte. A mí también, Raúl, me da mucho gusto verte. Mira, ya muchas preguntas que yo iba a hacer ya se contestaron, entonces voy a ir directamente al grano. Actualmente estoy colaborando y soy miembro fundador de Por México, que es una sociedad, es un organismo de la sociedad, seguramente ya lo escuchaste. Estamos trabajando intensamente en la estrategia electoral ciudadana. Y lo que tú has relatado es totalmente cierto. Hemos encontrado serias dificultades en algunos partidos políticos, pero sobre todo en algunos partidos locales. Es decir, en los locales es donde hay un poco más de reticencia a la participación ciudadana. Entonces, ahorita escuchándote y escuchando a mis compañeros y colegas que me hicieron la palabra, se me ocurre, es una propuesta al aire y la quiero compartir contigo y con mis amigos. ¿Qué tal si en esta alianza federalista podemos implementar una estrategia electoral ciudadana? No necesariamente que ustedes tengan que participar, sino como diría aquel, nomás ábreme la rendija un poquito y nos metemos. Pero creo que esa sería una estrategia que nos permitiría avanzar considerablemente, al menos en 10 estados, donde podemos obtener candidatos ciudadanos y ganar una buena cantidad de distritos federales electorales, porque necesitamos salvar la Cámara de Diputados para que haya un respeto a la división de poderes. Si no, todo lo que hemos platicado aquí en el 22 vamos a estarlo realmente extrañando. Gracias, Javier, te mando un fuerte abrazo. Igualmente, Raúl, me da mucho gusto verte, saludarte como siempre. Mira, la Alianza Federalista ha tenido mucho cuidado en no entrar al tema propiamente electoral, porque es con lo que nos quieren descalificar. De hecho, lo que pretenden, ayer las reacciones fueron esas, ¿no? Decir, se salieron de la CONAGO el día que empezó el proceso electoral. Y entonces quieren reducir nuestra unidad a lo electoral, al objetivo de las elecciones del año que entra. Yo no descarto que la Alianza Federalista pueda llegar a discutir este tema y a abordar el tema de cómo desde nuestras entidades poder impulsar una nueva reconformación de la Cámara de Diputados, pero no está ahora entre los objetivos ni definiciones de la alianza. Nos hemos mantenido con mucho cuidado en el tema de lo sanitario, de la reactivación, la exigencia federalista. Acabamos de incorporar el tema de la agenda de energía como un tema fundamental y acabamos de tomar el mensaje, de tomar el acuerdo de promoción internacional que le vamos a llamar Invest in México. Ahora bien, por separado de la alianza, yo soy un convencido de tu propuesta, Raúl. Los gobernadores podemos y debemos colaborar a impulsar en nuestras entidades mecanismos de convergencia con organizaciones y grupos ciudadanos
para proponernos ese cambio en la Cámara de Diputados. Es que sin ese cambio en el 2021 va a ser muy complicado el 2024, muy complicado. Y el primer paso, y muy importante, es el 21, y esto lo tenemos que entender todos. Pero me parece que eso tendría que ser más bien con cada uno de los gobernadores que quisieran impulsar una visión así. Yo estaría de acuerdo en impulsarla en Chihuahua y, por supuesto, poner mis mejores esfuerzos para generar una amplia convergencia que postule buenos candidatos y que le abra cancha a liderazgos ciudadanos que son los que pueden refrescar, yo lo quiero decir tal cual, al sistema de partidos. Así pasó en la década de los 80, Raúl. Yo recuerdo cuando el PAN estuvo abierto, fue cauce, fue medio para impulsar a liderazgos empresariales muy importantes. El liderazgo de Ernesto Rufo, venía de Coparmex, el mismo Pancho Barrio en Chihuahua. Hubo grandes liderazgos que fueron impulsados por un PAN que fue muy receptivo, que supo distinguirse como un medio y no un fin en sí mismo, y supo ser cauce de un sentimiento de participación ciudadana. Y lo digo abiertamente, pues ese PAN ahorita no tiene esa conciencia, ¿no? Está muy viéndose todavía al ombligo a sí mismo y no con una mirada más amplia para destacar nuevos liderazgos. Yo voy a poner mi empeño en esa idea que tú tienes. Le agradezco mucho, Javier, y te voy a hacer llegar un documento muy puntual de análisis por Distrito Federal Electoral en cada uno de estos estados, así como un mapeo y una propuesta de elección de candidatos ciudadanos. Te mando un fuerte abrazo de nuevo. Igualmente, me da mucho gusto verte, Raúl, y a todos ustedes les agradezco mucho que nos hayamos encontrado. Lamento las interrupciones de la mala señal, pero les propongo que pronto nos encontremos de nuevo. Ahora, un poco complicado en mi agenda, yo podría seguirle, pero urgente, estado y preocupaciones muy fuertes. Fernando Turner y varios de ustedes saben, es la responsabilidad pública y estoy ahorita metido en una circunstancia que demanda toda mi atención. Pero lo que sí les digo es que de nosotros siempre van a recibir franco, sin tapujos. Soy enemigo de las falsas cortesías y a lo mejor eso, mi defecto, creo que en la ha sido mi virtud. Entonces, esperemos encontrarnos pronto de nuevo. Un saludo, tocayo Javier Castelo, desde Obregón, Sonora. Eso, Javier. Gran personaje, Castelo, en Sonora. Pues muchas gracias, gobernador. Te agradecemos mucho y es una gran distinción para la NEI y aprecio de ti para la NEI, que es recíproco. Quiero decirte que esta asociación está buscando apoyar, luchar por el bien común. En el tema democrático nos preocupa mucho la regresión democrática de que tú hablas, se observa, se ve, es ineficiente para el país, es inadecuada y eso está generando decisiones muy malas en la salud, en la seguridad y en lo económico y va a costar mucho al país. Entonces nosotros estamos para contribuir y creo que pues agradecemos mucho tu orientación, tu apoyo y tus ideas. Y muchas gracias de nuevo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Un saludo. Felicitaciones a la NEI. Gracias. Gracias. Así jalen a los demás gobernadores que simpatizan con esta causa. Desde Sonora los saludo a todos. Y a los que no simpatizan también los vamos a invitar, para... Ándale, muy bien, Fernando. Ahí vamos a estar muy pendientes. Gracias. Gracias. Felicidades, Fernando. Cuídense. Me pareció Cuídense. excelente la reunión y es cierto, ojalá puedas reunir
a más políticos en esto para que podamos compartir con ellos nuestras ideas. Ya invitamos a Monreal, ¿verdad? Y en principio nos dijo que sí, pero pues está también deshojando la margarita, ¿verdad? Porque sabe que, pues que no necesariamente es un auditorio tan fácil ¿verdad? Pero ya dijo que sí, entonces bien pronto se los anunciamos. Fuerte abrazo. Saludos. Felicidades. Saludos a todos, cuídense. Gracias.